Con No Apto para Fanáticos queremos generar conversaciones públicas sobre los principales hechos políticos en Medellín, Antioquia y Colombia. Decimos que no es apto para fanáticos porque aquí no cabe el radicalismo, las verdades absolutas y las fake news. En No Apto hablaremos sobre lo que no quieres escuchar. Esto es No Apto para Fanáticos. Jessica Viviana Obando es docente universitaria, abogada especialista en litigio estratégico y con especial interés en la atención a mujeres que han sufrido algún tipo de violencia basada en género. Esta montenegrina es la candidata más joven de la lista del Senado de Estamos Listas y espera llegar al Congreso para poner en la agenda pública nacional temas relacionados con los derechos de la mujer. Les quiero dar la bienvenida a un episodio más de No Apto para Fanáticos, un podcast en el que conversamos sobre asuntos públicos y políticos del país. Mi nombre es Camilo Monroy y hoy estoy en compañía de Jessica Obando, la candidata más joven de la lista al Senado de Estamos Listas, un movimiento feminista que quiere llegar al Congreso de la República. Bienvenida, Jessica. Hola Camilo, muchísimas gracias y a toda la audiencia de No Apto. No, pues súper chévere de estar aquí. Además dices algo que generalmente no enuncio y es que precisamente soy la candidata más joven de Estamos Listas. Vamos a ver si realmente no he revisado si soy de las más jóvenes al Senado, pero bueno, eso también dice mucho de la pluralidad de las posibilidades que ofrece Estamos Listas en este proceso de elección nacional. Así es, Jessica. Cuéntanos un poco, para iniciar como la conversación. Estamos Listas es un movimiento que nace en primera instancia en Medellín con el movimiento político Estamos Listas que tiene hoy una concejala, Dora Saldarriaga. ¿Cómo fue ese proceso tal vez de expansión un poco ya al territorio nacional en los últimos años? Bueno, Camilo, fue muy interesante porque, como bien vos lo decías, las compañeras nacieron en 2017 en Medellín por aquello que ellas denominaron la plebitusa, ¿cierto? Y pues nosotras de movimientos feministas en los territorios veníamos haciéndole no tanto seguimiento, pero sí veníamos como estando muy pendiente de lo que sucedía en Medellín, de la convención feminista, de todas las posiciones que asumía Estamos Listas, porque era una apuesta que pues que definitivamente no solamente nos llamaba la atención, sino de la que queríamos hacer parte y queríamos replicar. Pero justo en todo el proceso de movilización nacional del 2021, nosotras en el departamento del Quindío, varias organizaciones de mujeres nos estábamos movilizando, que de hecho debo decirlo y pues así como con el corazón lleno, fue histórico que en el departamento, en medio de este proceso, empezáramos como las mujeres a sentar una posición y también a diferenciarnos un poco de los procesos porque empezamos a ser muy críticas en las formas como se estaba generando ciertos elementos de la movilización y dijimos, bueno, no, el movimiento feminista tiene que estar allí, la agenda de género no puede ser una agenda subsidiaria, tiene que ser una agenda principal que transversalice todos los asuntos. Esto se está tomando más como un punto más de todas las discusiones y no debe ser así. Entonces empezamos a organizarnos y es muy chistoso porque justo un día en un círculo de mujeres acá en el departamento, en un círculo de la palabra debajo de un puente literal, una compañera llega y nos dice como, oigan, viajé a Bogotá y me encontré con Lisa García, y que de hecho es la segunda en la lista de nuestra lista al Senado. Sí. Y Lisa le dijo a esta compañera como, hey, estamos listas, está en proceso de expansión, ustedes en Quindío no quisieran unirse. Y claro, pues la compa llegó, nos contó eso ese día debajo del puente, a todas nos brillaron los ojos y dijimos, por supuesto, tenemos que estar ahí. Entonces, arrancamos como un primer encuentro para conocer más a fondo el movimiento, para conocer todo el proceso de ampliación nacional. Por supuesto, nos enamoramos, dijimos, hay que estar definitivamente en el territorio, en el departamento, estamos listas y ahí empieza todo el proceso y toda esta travesía tan bella que nos ha llevado a movilizarnos de manera nacional hacia una lista al Senado. Yo diría algo adicional que me parece también muy bonito y de resaltar, y es que la primera pregunta que nosotras nos hicimos acá en el Quindío, el departamento más pequeño del eje cafetero,
con procesos no tan fortalecidos o no tan grandes, tan amplios como en otras ciudades un poco más amplias o un poco más grandes del país, con el movimiento feminista, donde incluso todavía en muchos sectores es súper complejo enunciarse feminista. Sí. Entonces la primera pregunta que nos hicimos fue como, hey, ¿estamos listas en el Quindío? Y por supuesto llegamos a la conclusión de que hace mucho rato lo estábamos y que teníamos que estar en este momento histórico que nos invitaba a nosotras las mujeres con vocación de poder a ocupar esos espacios de representación popular para democratizarlos. Pero incluso en Medellín también, pues Medellín no es que sea la ciudad más progresista de Colombia, pues Medellín también es una ciudad goda, una ciudad conservadora en lo político, en lo social. Entonces, también es, digamos, muy particular que este movimiento se haya empezado a consolidar en Medellín y que luego llegue, pues, al departamento del Quindío y a otras regiones donde, pues, sin lugar a dudas, la agenda del país históricamente digamos que se ha manejado desde una mirada muy machista en muchos sentidos. Digamos que uno lo que logra ver con Estamos Listas casi es que es un movimiento como revolucionario dentro de la historia reciente del país, porque no sé, Jessica, y me corregirás, pero ¿ustedes consideran que alguna mujer que haya llegado, ya sea a la Cámara de Representantes o al Senado de la República, con una agenda feminista real? ¿O No, ustedes serían tal Camilo. vez como ese primer movimiento que logre como llegar con una agenda clara feminista? Claro, es que eso, bueno, son muchas cosas muy bellas de Estamos Listas. Entre esas, eso que vos estás diciendo. ¿Y por qué? Porque es que no es solamente llegar con una agenda feminista, sino incorporando prácticas completamente diferenciadas que son pensadas desde el feminismo, que son pensadas desde otras ópticas y que también hacen que nos diferenciemos. Porque es que, primero, hay algunas compañeras que han llegado, por supuesto, a la Cámara y al Senado y que se han puesto como la camiseta en algunos asuntos de género, pero no transversalizan o no se piensan de manera amplia toda la estructuración misma del Estado y toda la construcción del sistema legislativo y normativo a partir de una visión feminista. Y Sí. esto es completamente diferenciador, además porque también es este asunto de cómo identificamos esas prácticas patriarcales en el sistema político y democrático colombiano y cómo a través de la acción y de las formas que nosotras implementamos, estamos también desde un enfoque feminista, desde una mirada feminista, rompiendo esas prácticas. Y entre ellas está, por ejemplo, que nosotras cuestionemos fuertemente los personalismos, que tengamos una apuesta colectiva, que sea un proceso de autogobierno, democracia interna, que no hay en otros movimientos o partidos políticos y que no funciona de esa manera, que garanticemos la pluralidad dentro de la construcción de nuestra lista, incorporando todas las mujeres en su diversidad. Entonces, son ese tipo de elementos que son diferenciadores y que rompen completamente con todo el sistema patriarcal y que claramente posibilitan o al menos generamos una propuesta que podemos decir es radical. ¿Por qué es radical? Porque es que es completamente diferenciada y completamente innovadora frente a la política, no solamente tradicional, sino también la política de los sectores alternativos. Ahora mencionaste algo, Jessica, relacionado con el proceso como de la democracia interna que tienen dentro del movimiento. Incluso con Dora Saldarriaga ustedes mencionan que tienen es una concejalía colectiva, si se quiere. ¿Cómo funciona eso? Porque pues estamos acostumbrados a partidos políticos o a movimientos políticos donde hay un cacique o un caudillo, por así decirlo, que es quien normalmente imparte las órdenes y eso se ve en partidos tradicionales, pero también en movimientos alternativos. ¿Cómo funciona al interior de Estamos Listas todo ese tema de las decisiones colectivas? ¿Eso cómo funciona? ¿Hay unos núcleos donde tomen cierto tipo de decisiones o todo va a una votación y la mayoría pues termina decidiendo lo que va a ser el movimiento como tal? En el caso del Consejo de Medellín con Dora Saldarriaga, ejemplo, si va a apoyar o va a estar en contra de alguna de las decisiones, por ejemplo, de la alcaldía de Medellín. ¿Cómo funciona eso y cómo funciona ahorita también esta candidatura colectiva que tienen en Estamos Listas con su lista al Senado? Esas decisiones al interior de Estamos Listas me gustaría como conocer un poco más porque, insisto, me parece un movimiento revolucionario dentro de lo que uno ve tradicionalmente. Listo. Eso es muy bello porque nosotros tenemos una plataforma de autogobierno. ¿Qué implica esa plataforma? Bueno,
antes de la plataforma, contar, somos... pues o planteamos una política horizontal, ¿cierto? Todas aquí en este movimiento, todas las mujeres que estamos inscritas, tenemos voz, tenemos voto porque reconocemos nuestra agencia. Eso es muy importante, pero el hecho de que seamos horizontales no significa que no tengamos una estructura. Por ejemplo, tenemos una comisión nacional. Esa comisión nacional se encarga de asuntos que son estratégicos, organizativos. Sin embargo, esos asuntos que asume la comisión nacional son de término operativo porque las decisiones políticas las tomamos el pleno del movimiento. ¿Y a qué me refiero con esto? Te voy a poner un ejemplo de cómo, por ejemplo, decidimos el presupuesto de la campaña. Nosotras dentro del proceso habíamos discutido de manera previa a través de unos espacios de participación ampliados que tenemos que denominamos cafés feministas, habíamos discutido de manera amplia cuáles eran todas las formas o todas las posibilidades de financiación que atendieran a esta lógica de la autogestión, ¿cierto? Sí. Y a partir de esa discusión planteamos unos panoramas o unas posibilidades que fueron finalmente esas posibilidades las que votamos a través de la plataforma de autogobierno. ¿Esto qué implica? Que claro, hay todo el tiempo de liberación a partir de los disensos, de la pluralidad, de encontrarnos en la diferencia. Allí a mí me parece muy maravilloso porque es un espacio donde podemos discutir a pesar de las posiciones que tenemos radicalizadas, pero finalmente esas diferencias se decantan en el proceso electoral, pues en el proceso de elección interna, donde simplemente votamos y ahí se toma la decisión. Entonces, eso funciona dentro del organizativo. Pero entonces, ¿cómo funciona la senaduría colectiva? Primero, señalar que tanto para el Consejo como para la elección de las candidatas al Senado, nosotras también hicimos todo un proceso de selección interna donde primero, a nadie se le obliga, es decir, acá se permite que las mujeres con vocación de poder nos podamos postular, obviamente avaladas por nuestros círculos de confianza, pero cualquier mujer en cualquiera de los 28 departamentos en los que tenemos presencia de Estamos Listas podía lanzar. Eso es muy importante. Okay. Lo segundo, garantizando la pluralidad, porque no puede ser solamente discursiva, sino que se tiene que garantizar en la acción. Entonces teníamos 4 categorías. Teníamos mujeres de departamentos históricamente subrepresentados, como por ejemplo el departamento del Quindío. Teníamos la categoría de mujeres afro, negras, raizales, campesinas, indígenas, la categoría de mujeres lesbianas, bisexuales o transexuales y la categoría de mujeres de ciudades capitales u otros como lo denominamos en ese momento. ¿Cuál era el propósito de esas categorías? Pues que la lista se conformara teniendo en cuenta pues esas categorías y esos elementos de análisis. Entonces, lo que podíamos hacer a nivel nacional era que todas las mujeres, que en ese momento éramos 1.800, podíamos votar 4 veces por cada una de esas categorías para definir el orden de la lista. Entonces allí, frente a esa votación, nuevamente se hace presencia o al menos se puede evidenciar ese gobierno interno o al menos ese proceso democrático al interior, no solamente hacia afuera, sino también hacia adentro. Otro de los elementos allí interesantes es que nosotras estamos seguras que vamos a llegar mínimo con 3 curules al Senado de la República, pero eso implica que no es que lleguemos solamente 3 mujeres, es que vamos a llegar las 11 candidatas, vamos a constituir, como se hizo también en el Consejo Municipal, una senaduría colectiva que implica que las decisiones en el Senado de esas 3 curules que son bancada, que van a ser bancada, las tomamos entre todas las 11 que hacemos parte de la senaduría colectiva. Pero también cuando son decisiones trascendentales, cuando son decisiones de país que definitivamente mueven las fibras de todas y todos en el territorio, entonces lo que hacemos es que así como ya se ha hecho en Consejo Municipal con la Concejalía Colectiva, se hacen asambleas ciudadanas para recoger la mirada, la visión de la ciudadanía a partir también de un proceso pedagógico donde se abordan cuál es la condición económica, social, política, cultural que está ahí mediando en ese proceso de decisión. Y a partir de esas visiones es que asumimos una posición, tanto en el Consejo en este momento y como esperamos hacerlo en el Senado. Pero hay una agenda que es colectiva, como bien lo mencionas, de la senaduría colectiva,
pero por ejemplo, vos como Jessica tenés una agenda propia también que te gustaría llevar al Senado de la República, porque sé que has trabajado en temas de derechos humanos y pues eres abogada y entonces también has acompañado a víctimas de violencias basadas en género y demás. Ese tipo de propuestas y de apuestas personales también que hay dentro del colectivo, en el caso tuyo, por ejemplo, cómo se podría garantizar o las propuestas que se vayan a llevar al Senado parten del colectivo o también estas apuestas individuales van a tener cabida ahí, con estas propuestas que tal vez vos desde la individualidad puedas llevar. Listo, eso es bien interesante, Camilo, porque, claro, el asunto de que sea colectivo no implica que diluya nuestra individualidad. De hecho, lo que hace es que en el proceso previo para definir la agenda, todas tuvimos la oportunidad desde nuestras visiones, desde nuestras apuestas y desde nuestras luchas y resistencias, también incorporarlas en ese proceso de formulación o al menos de pensarnos esa agenda legislativa. De Ujú. hecho, fue muy bello porque claro, todas tenemos una formación, qué pena acá los perritos de fondo, Tranquila. todas tenemos una formación profesional pues diferenciada, hemos estado como en diferentes espacios del movimiento y como vos decías, pues sí, yo me he dedicado dentro de mi activismo a la atención y al acompañamiento jurídico en violencias basadas en género. En consecuencia, tenía allí un conocimiento previo que me permitió en ese momento de discusión y de consolidación de la agenda legislativa, pues incorporar la necesidad de hacer reformas estructurales a el sistema judicial en Colombia y a pensarnos cómo no solamente resulta completamente revictimizante para las mujeres acceder a la justicia, sino para todas las personas, todos los ciudadanos y ciudadanas precarizados en Colombia. Porque a pesar de que tenemos esta figura que enuncia que la justicia es gratuita, pues es que realmente una persona que no tiene para contratar un buen abogado o abogada, que no tiene dinero para conseguir el peritaje necesario para aportar las pruebas dentro del proceso, pues tendrá unas desventajas enormes en la posibilidad de acceder a la justicia. Y esas visiones que yo te estoy compartiendo acá fueron muchas de las visiones que en su momento ya nosotras, discutiendo de manera amplia la agenda legislativa, se tuvieron en cuenta. Entonces, mira, el hecho de que sea colectivo y que nos enunciemos con un proceso colectivo alejado de los personalismos no implica que diluya nuestras individualidades, nuestras experiencias, nuestras resistencias, sino que permite o posibilita que eso trascienda de los personalismos a las ideas y podamos defender son las ideas, no a Ok. las figuras, no a las personas, sino a las ideas. Esto es No apto para fanáticos. Y esto está muy, muy interesante, pues como todo este proceso de organización y de liberación interna que tienen dentro de Estamos Listas. Ahora me gustaría conocer un poco, Jessica, cuáles han sido como esas principales dificultades que se han encontrado ustedes también para participar en política, siendo un movimiento feminista, liderado por mujeres, con, digamos, tal vez sin una estructura política tradicional como si la pueden tener otros partidos o movimientos, y digamos que con una primera aspiración al Senado de la República que tienen pues ahorita para estas elecciones de 2022. ¿Cuáles han sido esas principales dificultades que vos desde lo individual, pero también desde lo colectivo que han podido identificar? Porque me imagino que lanzarse a la Cámara de Representantes, lanzarse a al Senado de la República, es un proceso complicado también. Y entonces, pues para movimientos de este tipo, ¿cuáles son como las principales barreras que se han encontrado en el camino? Listo. A mí me da risa porque, como, bueno, es mejor reír y no llorar. ¿Y por qué digo esto? Porque, claro, desde el principio empezamos a encontrar barreras. Tal vez uno no se hace tan consciente de lo costoso en términos económicos y también del trabajo que implica hacer política en Colombia y hacerla de manera diferenciada y honesta y a partir de las confianzas y a partir también de como de esos lazos que se tejen. Uno de los primeros elementos que hay que decir es que la recolección de firmas es una cosa loca. ¿Y a qué me refiero? Tal vez no nos pensamos
en cuánto cuesta las tablas, los lapiceros, la impresión de los formatos, Claro, la este tipo de... logística, eso es Sí, costoso. incluso salir a la calle, porque todas, por ejemplo, en este momento estamos trabajando, nosotras seguimos trabajando común y corriente en nuestras actividades laborales, porque precisamente somos autogestionadas y en consecuencia pues tenemos que seguir viviendo y existiendo. Pero claro, todo el tiempo que dedicamos, que es tiempo que generalmente las mujeres trabajamos muchísimo más, por allí hay un dato de ONU Mujeres que dice que en Colombia las mujeres trabajamos 7,2 horas adicional a nuestro trabajo formal, que es una cosa exageradísima. Claro, Pues dijimos, la doble jornada laboral de la que se habla, el rol productivo, el rol reproductivo, claro, actividades del cuidado y demás. exactamente. Entonces, reconociendo eso, dijimos, pues bueno, si hemos sido capaces de hacer esto durante tantos años, por supuesto vamos a trabajarle a esta apuesta colectiva, a este sueño colectivo. Entonces, es el trabajo, es el costo que implican las tablas, es el costo que implica salir, desplazarnos a los municipios y hay veces no tomamos en consideración esto, pero cada pasaje a un municipio, cada desplazamiento, pues va sumando allí a esa cuenta. Claro, la alimentación del Entonces, equipo, pues es un asunto logístico que suma, total, total. claro, total. Entonces ahí encontramos como el primer elemento, donde casi que nuestro sistema electoral colombiano nos está diciendo, si vos no tenés plata, casi que ni podés hacerlo, ¿cierto? No podés participar. Y ahí es donde empieza, como empezamos a ser visibles las barreras, cuando nos dicen es que en Colombia todos tenemos derecho a elegir y a ser elegidos, pero ese ser elegidos se complica muchísimo más. Entonces, ahí el primer elemento, pero claro, nosotras íbamos a inscribir las firmas y el otro elemento que nos encontramos después de todo el trabajo tan brutal que habíamos realizado es, venga, tienen que comprar una póliza. Ujú. Resulta que nos exige, bueno, el Consejo Nacional Electoral, dentro de todas las reglas que establece para el proceso electoral, exige a los movimientos políticos que suscribamos unas pólizas para garantizar, en caso de que no alcancemos el umbral electoral, pues garantizar todo este gasto en el que incurre el Estado por las elecciones. Entonces ahí está otro elemento, ¿de dónde sacamos el dinero para la póliza? Porque inicialmente eran más de 300 millones de pesos, entonces todas como que bueno, somos 1.800, 1.700 mujeres en todo el país, empezamos a hacer vaca, empezamos a hacer microcréditos, que es también muy importante mencionarlo, los microcréditos son pequeños créditos que le pedíamos a la ciudadanía como, oiga, usted tiene ese milloncito ahí guardado en el banco, préstenos Ujú. sin intereses, que apenas nos den la reposición de votos, le pagamos. Sí, porque con un Entonces, microcrédito, con una institución financiera, con esas tasas de interés tan altas, pues terminan pagando mucho más de lo que se debería, pues por esta póliza, por ejemplo. claro, y sometiéndonos también a las condiciones del sistema financiero, Ujú. porque eso es otra cosa que no se habla en el territorio nacional y es como también entonces el sistema financiero tiene allí las formas de influir a través del apalancamiento no de las campañas y de también comprometer posiciones políticas y esto es muy lamentable. Y no solamente el sistema financiero, es increíble a nivel, pues las grandes corporaciones internacionales cómo financian, no una, sino todas las campañas comprometiendo la agenda legislativa. Y nosotras hemos resistido a esas formas y hemos trabajado a partir de esos microcréditos. Entonces, esa segunda barrera fue encontrarnos con esta póliza. Sin embargo, hay que decirlo, en menos de 48 horas nos habíamos movido en todo el país y habíamos logrado recoger el dinero para inscribirnos. Entonces llegamos, nos inscribimos, de hecho hacemos de la política una fiesta y eso también es una experiencia muy bella porque llegamos a la registraduría con batucada, con una estética total del movimiento, todos los funcionarios y funcionarias de la registraduría súper alegres, súper contentos, yo creo que nos esperaban como que realmente un proceso político electoral generara tantas emociones. Además, porque la Eh, política normalmente es aburrida, entonces
Tal vez no están acostumbrados a ver eso en la registraduría. Claro, claro, ¿no? Todos sorprendidos haciéndonos videos, tomándonos fotos, ya que se salían a bailar y a celebrar con nosotras que habíamos logrado inscribir nuestras listas. Y allí también hay que decirlo, bueno, nos exigían 50.000 firmas válidas, Ujú. recogimos 94.000 y nos avalaron 79.000, es decir, hicimos un ejercicio muy juicioso en todo el país, cuidamos esas firmas y nos inscribimos con muchísimas más de las que necesitábamos, que eso ya da cuenta del orden, de la disciplina, del compromiso que todas las mujeres que estamos inscritas tenemos con este proceso porque realmente confiamos en él. Y, Entonces, hay un elemento, un segundo elemento, dime. no, no, te iba a cambiar la pregunta por como a continuar en esto, pero si quieres, termina aquí de redondear la idea y paso a la siguiente pregunta que tiene que ver un poco con esto que estamos conversando. Listo, porque la tercera barrera que nos hemos encontrado así de manera súper fuerte es que, claro, la forma en la que se financian muchos movimientos, entre esos nosotras, es una figura que se llama la solicitud del anticipo de la reposición de votos. Sí. Resulta que en el sistema electoral colombiano, pues a todos los movimientos y partidos políticos, después de elecciones y de haber superado el umbral, se les da un reconocimiento por cada voto obtenido y eso sirve para financiar las campañas. Nosotros en cuanto a movimiento, pues solicitamos el anticipo de esa reposición de votos para financiar el 40% de nuestra campaña. Y nos encontramos con algo muy lamentable, y es que a la fecha no nos han desembolsado, es decir, faltan 11 días para elecciones, no nos han desembolsado el anticipo. Esto constituye una barrera enorme, enorme para poder, pues, en unas reglas de juego donde al menos tengamos condiciones medianamente equitativas, reconociendo que somos diferentes y que no va a ser diferente, porque en otras campañas se están gastando hasta 15.000 millones de pesos en una sola candidatura, pues nosotras propusimos gastarnos 2.300 millones de pesos en 11 candidaturas, Ujú. pues porque era colectivo. Y Sí. a la fecha lo que nos dicen es que necesitamos comprar otra póliza, constituir otra póliza y las aseguradoras no nos quieren vender esa póliza. Ya accedimos también mediante acción de tutela para garantizar, pues, por supuesto, el derecho que tenemos a participar en democracia, que nos vendan la póliza y aún no lo han hecho. Y pues tendremos que esperar los 10 días hábiles que se demora en resolverse esa tutela, pero 10 días hábiles dan después del 13 de marzo. Entonces también es muy importante mencionar esto porque de entrada sabemos que no somos iguales. Si fuéramos iguales, estaríamos todas y todos disfrutando de las garantías de un Estado social de derecho, pero no es así. Además, porque estaríamos disfrutándolo de manera diferencial, también reconociendo esas diferencias, Ujú. pues sí, esos elementos. Pero es muy, muy difícil y muy berraco en un sistema electoral como este, pues pensarnos en participar pues en democracia cuando hay todas estas limitaciones, cuando hay todas estas trabas, cuando hay todas estas barreras que imposibilitan realmente una fiesta democrática amplia. Sí, se garantiza el proceso electoral, pero pues a veces la, la democracia va más allá de poder participar y aquí ni siquiera se está garantizando ese mínimo derecho a poder participar. Idealmente, pues posiblemente no en las mismas condiciones, pero sí de una forma más cercana a lo que podrían ser otras candidaturas. Pues el Estado evidentemente debería garantizar esto. Y como lo mencionas, ya estamos, hoy que estamos grabando este podcast, estamos a 11 días de las elecciones y digamos que ustedes todavía no han podido resolver algo, digamos, tan crítico como esto, porque la financiación de una campaña es absolutamente parte fundamental de la misma. Pues por más que uno quiera hacer una campaña de ideas distinta, alternativa y demás, pues los recursos siempre van a ser pues eje central de una campaña política. Ahora, ya para ir cerrando, ahora me contabas un poco sobre las firmas que recogieron. Fueron 94.000, un poco más de 70.000 firmas válidas, que es un porcentaje muy alto porque pues uno ve candidaturas que presentan solamente el 40% de firmas válidas versus el total que entregan, en fin. ¿Cuántos votos para esas tres curules que ustedes quieren sacar? ¿Cuántos votos efectivos necesitarían el próximo 13 de marzo? Bueno, vamos a lograr mínimo
mínimo 550.000 votos. Estamos seguras que vamos a lograr mínimo 550.000 votos porque esos 550.000 votos no solamente nos permiten la personería jurídica, sino que nos permiten llegar con 3 curules al Senado de la República y transitar hacia nuestro horizonte, que es el municipalismo feminista, es decir, hacia las elecciones territoriales para que en las asambleas, consejos, alcaldías, gobernaciones, tengamos mujeres feministas con procesos alternativos, colectivos, en el poder, en espacios de poder, cambiando y transformando este territorio nacional. Jessica, ya para finalizar, hace poco más de un mes tal vez, Estamos Listas adhirió a la campaña de Francia Márquez para la consulta que hay también ahorita el próximo 13 de marzo y están apoyándola pues de frente. Y también vi pues que es una decisión colectiva donde hubo una votación y decidieron pues apoyarla a ella. En caso de que ella no resulte electa dentro de la consulta que tiene en su movimiento y que el candidato termine siendo Gustavo Petro o cualquier otro de las personas que está dentro de esta consulta, ¿qué decisión va a tomar Estamos Listas? ¿Van a apoyar la candidatura que salga dentro de esta consulta o volverían a como vuelva y baraje y de ahí toman decisiones con los candidatos efectivos que hay al final? Exactamente, Camilo. Vamos paso a paso. Y a partir de que se vayan definiendo y se vaya esclareciendo un poco el panorama electoral, entre todas nos sentaremos, discutiremos las diferentes aristas que trae este panorama electoral tan complejo y tomaremos una decisión en conjunto. Eso es muy importante porque decir, por ejemplo, en este momento que vamos a asumir una postura es entonces desconocer que tenemos posibilidades reales de que Francia Márquez sea la candidata del pacto histórico a la presidencia. Y nosotras estamos apostándole precisamente a eso. Es tiempo de una presidenta y en este momento estamos actuando y trabajando para que así sea. Ok. Bueno, Jessica, muchas gracias por esta conversación tan amena. Creo que hemos conocido un poco más de lo que es Estamos Listas y sobre todo de cómo funciona al interior, que es, digamos, muy particular frente a otro tipo de movimientos políticos en el país, lo cual yo lo hace un diferencial bien importante. Muchas gracias, Jessica, nuevamente. Las puertas de No Apto siempre estarán abiertas para ustedes para conversar y pues tal vez después del 13 de marzo podríamos ya cuadrar una entrevista, pero ya con la senadora Jessica Obando y pues ya podríamos empezar a conversar sobre otro tipo de temas ya de agenda pública y política. Ahí estaremos, Camilo, ahí estaremos encontrándonos nuevamente no apto ya en condición y en calidad de senadoras, todas nosotras y celebrando que Colombia efectivamente el 13 de marzo va a marcar en el tarjetón al Senado la búa de Estamos Listas. Entonces nos encontramos el 14 para celebrar. Gracias, Jessica. Muchos éxitos en esta campaña que ya está terminando. Y pues invitamos a todos los oyentes de No Apto para Fanáticos a recomendarnos, incluso si quieren escuchar otras voces dentro de nuestro podcast. Estamos siempre dispuestos. Nos la pueden recomendar por nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Facebook como @noaptoco. Y los invitamos a consultar también nuestro portal www.noapto.co, donde a diario estamos montando columnas de opinión de distintas personas, distintas miradas, que es lo que nosotros buscamos, generar conversaciones públicas sobre asuntos sociales, políticos, culturales en Medellín, Antioquia y Colombia. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Síguenos en nuestras redes sociales como No Apto Co. No Apto para Fanáticos.